Gracias por seguir con nosotros. El tema de esta noche es Telecán de Peña Nieto a López Obrador. WhatsApp. Continuamos. José Luis, Canadá. Canadá. Pues bueno, Justin Trudeau fue de los primeros en mandar un mensaje de reconocimiento y de felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador, y pues bueno, hay que seguir viendo la relación con Canadá como un aliado en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y un aliado también para hacer un contrapeso de Donald Trump, que seguramente lo vamos a ver ahora que ya inicia el proceso electoral en Estados Unidos, las elecciones intermedias, quizás con la intención de mantener su discurso político en contra de los migrantes, en contra de los mexicanos, y en el tema económico, pues hablando de que México se beneficia y abusa prácticamente de Estados Unidos a través del tratado. Entonces, la relación con Canadá parece que va en buen puerto, se ve un buen entendimiento entre los dos líderes, bueno, el presidente virtual, bueno, próximo presidente electo, y pues parece que Trudeau. Ahora, Trudeau en el G7, pues Trudeau y Trump no acabaron bien, por decirlo menos, ¿no? Por decirlo menos, exactamente. Acabaron a los cocolazos. Vamos a entrar a otro tema, quizás un poco para acercarnos a clarificaciones. Ese tema es ¿cuáles son los mínimos ideales para tener un TLC digno para nuestra economía y para mejorar realmente la calidad de vida de quienes habitamos este país que el PRI deja en ruinas prácticamente? Los mínimos, yo creo que retomaría lo que dijo el licenciado Guajardo. Un punteo, Juan Carlos, ojalá. Mientras no esté todo arreglado, no hay nada arreglado. Exacto. O sea, lo que México no puede aceptar y ha dicho que no va a aceptar es un tratado con una cláusula de extinción a los 5 años, un tratado en el cual ciertos comercios son estacionalmente aceptados en Estados Unidos o no, un tratado en el cual las negociaciones o la resolución de controversias se hace por los gringos en última instancia. Entonces, por cierto, Canadá dijo que el tratado con nosotros seguirá, independientemente de Estados Unidos. Un tratado en el cual, es que de repente Trump, el presidente Trump, no entiende mucho de comercio. Entonces, la verdad es que tiene muchos más obstáculos al interior de los Estados Unidos con el sector agrícola, el sector automotriz, que lo que nosotros. Y además se le vienen las elecciones de noviembre, ¿no? La presión real con ellos va a venir por ahí, no por nosotros. Bueno, toda esa historia, un tratado en el cual el contenido regional tiene que ser un contenido norteamericano y no un contenido regional, es un poco absurdo, ¿no? O sea, ya se han marcado esos topes en el camino. Y bueno, en última instancia lo malo es que tenemos a un presidente Trump en el cual él se levanta un día y dice que hay unas cláusulas de seguridad nacional por las cuales nosotros 4 capaz que somos amenaza a Estados Unidos y no podemos entrar, o el aguacate 2 días después del Super Bowl, en fin, es algo totalmente impredecible en ese sentido. Y yo creo que el equipo negociador ha hecho muy bien en sentar las bases y decir: somos capaces de pararnos de la mesa, pero los que tienen que parar son los norteamericanos. Nosotros podemos seguir así porque el tratado sigue funcionando. No quiere decir que se haya interrumpido. Claro, Rodrigo, migración, seguridad regional, o sea, el papel también con la seguridad regional, ¿cómo van a jugar en este proceso que ya podíamos vislumbrar un poco con lo que decía José Luis? ¿Cómo van a jugar en este proceso, Juan Carlos, en este proceso de negociación? Yo creo que debe de seguir la misma contundencia, tiene que seguir el mismo rigor que el actual gobierno en términos de inmigración ha tenido con los Estados Unidos. No podemos dejar que sigan maltratando a los mexicanos, y mucho menos que el discurso de odio, que el discurso de polarización sea el que impere y el que sea el más importante dentro de la agenda con los Estados Unidos. Sin lugar a duda, la defensa de los mexicanos en el exterior debe de ser fundamental en este nuevo gobierno, y Obrador ha comentado que bueno, también el tema de la frontera sur, ¿no? Hay que reforzarlo, hay que tomar especial énfasis en que los mismos mexicanos seamos un ejemplo, si no, no podemos ser un ejemplo con los Estados Unidos. Creo que López Obrador tiene una gran tarea, que es ponérsele enfrente a Donald Trump y seguir con un discurso institucional, pero sobre todo fuerte, de defensa de nuestros connacionales. La frontera, por supuesto, que tiene que revitalizar esa parte, porque pues hoy en día vemos todas las tropelías que cometen contra nuestros hermanos en Estados Unidos. Tema siempre acaba discutiéndose entre si debe
desafiar o confrontar en la defensa de las y los mexicanos y de las y los migrantes. Pero en los hechos hasta ahora siempre se ha impuesto, en última instancia, tanto lo que tiene que ver con el mercado internacional, ¿no? de productos y servicios y de finanzas, por un lado, y por otro lado, toda la relación que tiene que ver con la seguridad regional. Entonces, ¿por qué habríamos de pensar que un presidente podría dar la cara, sobre todo con una figura tan polarizante como Trump, y qué implicaría dar la cara, José Luis, en el caso de López Obrador? Bueno, en el caso de López Obrador, como él lo ha planteado, lo que él busca es una relación de respeto entre, pues bueno, es difícil decirlo entre iguales porque Estados Unidos, pese a todo, sigue siendo la gran potencia a nivel mundial, la número uno, pero sí tener una relación más simétrica. También me parece importante el tema de la migración, que va relacionado con seguridad. Andrés Manuel ha sido muy claro en que él va a cambiar la estrategia que hay en los temas de seguridad y también el respeto a los derechos humanos, que ahí es un tema que tiene que ver con migrantes en la frontera sur y también con los migrantes en la frontera norte. Entonces vamos a ver muy probablemente un giro en cómo se relaciona el Estado con los migrantes, cómo el gobierno también afronta esta relación con Estados Unidos y sobre todo cambiar el foco que se tiene de una seguridad solo basada en lo militar y en el tema de tener soldados por la calle y policía federal, sino también ya un tema con derechos humanos y de respeto, que eso lo ha dicho él, no va a utilizar al ejército ni a las fuerzas en contra de la población civil y tampoco en contra de los migrantes. Hay grandes activistas, importantes activistas de pro derechos de los migrantes y derechos humanos en su equipo muy cercano y también personas, figuras que lo han apoyado. Entonces vamos a ver, yo creo que un giro en la política que ha tenido México en estos dos temas. Dijo además, perdón, en esa misma línea, Marco, que él retoma la política exterior basada en principios y no nada más en negocios. Y otro punto que pues está bien comentarlo, ya se limpia la relación de Kushner, Videgaray, toda esta historia extraña que si lo invitó o no lo invitó, eso contamina mucho. Entonces ahora tenemos un nuevo presidente, el que mire, quien lo invitó tiempo atrás fue otro gobierno. ¿Y quién va a pagar? Si Bento aceptó pagar el muro. Exacto, y toda esta historia. Yo creo que la teoría del complot eterno le da mucha más fuerza a nuestro gobierno para poner una raya y decir, esto es otra historia. ¿Cómo se raya la cancha mejor? ¿Cómo se pone una raya, Juan Carlos, con este presidente tan peculiar en Estados Unidos, donde, bueno, nosotros en la cápsula al principio decíamos si el escenario puede pasar de la diplomacia de la llamada del lunes a la rudeza de la negociación comercial que puede seguir. Entonces, ¿a qué le llamamos respeto? Define respeto real y que no sea solamente un respeto formal. El respeto se construye, ¿no? O sea, de entrada yo creo que ya ese es uno, ¿no? Entonces, en ese sentido, el decir que la relación anterior de la que estábamos hablando hace 2 segundos era del pasado, eso ya ayuda mucho. Y otro es como las relaciones, ¿qué parte de no entiendes? ¿La N o la O? Claro. Eso no se hace. Entonces hay cosas en las que no quiere decir que no vamos a negociar, hay muchas cosas que se negocian y otras que no se negocian. Pero cuando está pensando que todo es negociable, entonces al final nada es respetable. Y cuando pones un nuevo presidente que dice, aquí vamos a basarnos en principios, derechos humanos y eso, bueno, ya veremos a la hora de que empiece a rodar la pelota qué quiere decir. Pero por lo menos yo tengo toda la esperanza de que tengamos una mejor relación de respeto y de defensa de los intereses de los mexicanos donde sea que estemos. Bien, vamos a hacer una ronda ahora de conclusiones. Creo que en este tiempo hemos logrado definir por lo menos los temas de reflexión centrales, sí, ¿no? Que son cómo estaba el asunto, cómo está hoy, cómo podría cambiar el escenario con el virtual presidente electo, esto que tú pones de que el respeto se construye, también la legitimidad, podríamos decir. Entonces vamos a entrar en unas conclusiones que a mí me gustaría centrar en qué es lo posible. Si ya hablamos de lo deseable, tú hablaste de lo deseable, ¿qué es lo posible, José Luis, en este proceso de negociación, de construcción de respeto, un TLC posible? A mí me parece muy interesante las personas que ahora se van a sumar a este equipo y que
vienen del equipo de Andrés Manuel, Héctor Vasconcelos, un diplomático de carrera, gente con experiencia, Marcelo Ebrard, también un personaje que ha, pues bueno, platicado, sentado a negociar con mucha gente a todos los niveles y tiene una experiencia política muy importante como jefe de gobierno. Entonces, este tipo de figuras, aunadas a las que van a estar en los temas económicos y de Hacienda, me parece que son un mensaje muy positivo y perfiles que le van a dar un cambio a lo que se ha hecho en política durante los últimos años. De lo posible, me parece que la renegociación, pues bueno, todavía tiene bastantes retos, el tema automotriz que aún tiene que tiene que resolverse, pero me parece que puede haber cosas muy positivas, sobre todo por este cambio de relación. Es un nuevo presidente, un presidente electo con más del 50% de los votos de los mexicanos. Entonces, esto te da un plus democrático, un poder frente a Donald Trump, que él sin duda se da cuenta de esto. No es lo mismo tener un presidente con la calificación más baja en la historia a tener un presidente electo respaldado por la mayoría de los mexicanos. Y con mayoría en las dos cámaras. Y con mayoría en las dos cámaras y con el reconocimiento y respaldo de muchos países, sobre todo países latinoamericanos, que posiblemente nuevamente puedan estar pues agrupados alrededor de México. Rodrigo, por favor. Pues mira, una de mis conclusiones es de verdad la incertidumbre que genera qué tipo de presidente vamos a tener en términos internacionales. Durante la campaña yo no escuché un énfasis de López Obrador con referencia a Donald Trump. Sinceramente creo que esa incertidumbre que se genera sobre cómo va a reaccionar y cuál va a ser su tipo de gobierno, pues bueno, es lo que me deja un poco intranquilo. El tema de Marcelo Ebrard, pues nada más recordemos que Marcelo Ebrard estuvo apoyando la campaña de Hillary Clinton y no sé qué tan buen interlocutor pudiera ser con el gobierno de los Estados Unidos. Está la persona que va a ser canciller. Yo no veo a Marcelo Ebrard muy metido en temas internacionales, mucho menos con temas con Estados Unidos, y a mí me gustaría también, y sobre todo, que analicemos cómo va a ser la relación con Estados Unidos, pero en términos, por ejemplo, de América Latina, la relación que se tenga con Venezuela, la relación que se tenga con... habrá que puntualizarlo mejor con los gobiernos de izquierda en América Latina y qué tanto eso podría marcar de una u otra forma la relación con Centroamérica, con ¿no? Que es por otro supuesto. asunto de primera importancia. Eso yo creo que también hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cuál va a ser? Se manejaba mucho en campaña, ¿no? El tema con Venezuela, que el partido del cual emana López Obrador, pues nunca hizo un deslinde de los gobiernos que como Venezuela, como Cuba. Entonces habrá que ver hasta dónde y cómo eso puede afectar o beneficiar la relación con Trump. Juan Carlos, por favor, terminamos. Terminamos, yo diría, citemos al Financial Times, citemos al Guardian, citemos al Banco Mundial. O sea, todos dicen que es un paso en la dirección correcta. Obviamente hay incertidumbre, pero dice que si quieres alguna comparación no es con Venezuela. Entonces, y en realidad yo diría que es como en las cadenas, porque tú hablas de la fortaleza. Una cadena es tan fuerte como su peor eslabón. Nuestro eslabón más débil era la política interna, la política sendaria, una economía que no crece, una economía desigual, con pobreza al alza, con movilidad social que es una risa. Bueno, es una risa, es horrible, perdón, no quise decir una risa, es espantoso. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es fortaleciéndonos internamente. Eso va a ayudar mucho más a que tengamos una mejor relación o una mejor posición en nuestras negociaciones con el tratado comercial. Que mañana puede patear el presidente Trump y decir todo se va al carambas, lo puede hacer, eso no depende... Por lo menos retóricamente. Retórico y de veras, puede decir Estados Unidos se levanta de la mesa, lo puede hacer. Entonces, pero eso no depende de nosotros. Muy bien, me gusta pues, es que estamos fortaleciéndolos. Muchas gracias. Hay pautas para entender, para reflexionar. Realmente nos dieron luces, por lo cual agradecemos a José Luis Cruz Guízar, internacionalista, gracias. Rodrigo Farfán Alegría, internacionalista, muchas gracias. Al doctor Juan Carlos Moreno Brid. Gracias a ustedes. Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, y especialmente a usted, gracias por ser Global 21. Como medio público creemos que con Nelson Traquina, que la misión informativa debe ser sustituida por otra, que es ayudar a mejorar la vida pública. Conversemos ahora desde nuestras redes sociales. Hasta la vista, gracias.